Fiat Lux Oms Masonería Gnóstica Samaeleana Ain Samaela 1 Eor Kalki Buda Maitreya el gran maestro masón, fundador de la masonería gnóstica conscientiva autorrealizativa práctica actualizada con las enseñanzas de esta nueva era acuariana activa para este y los futuros siglos y millenniums. Nuevo supraorden conscientivo libertad mundial Fiat Lux Oms Unit Patria Las Revivu. Supra Propoliética Acuariana Capital Matriz Fiat Lux Oms, Casa Cultura, Levon. Ureret, con los reales misterios de la energía universal y sus desdoblares energéticos fuerza protónica, electrónica y neutrónica Outiripse, Odnas y sus desdoblares energéticos virginales y del divino Daimon, Christus, Lucifer de Dios, nuestro Nas Lucifer de Soy, el bendito Señor San Misterio, Christus Satanás de Dios y Sam. Gnosis Samaeleana, Liberty Instituto Universitario Mundial Superior Profesional Máster Instructivo Práctico de Propoliética Conscientiva Asistida Primera Cámara Inicial Pública Dirigida de Motivación Continua Mundial Unicpatria.es.t Gnosislasrevinu.es.tl Congreso Ain Samaela 1 Eo Resurrecto Físicamente, año 57 de Acuario Gnosis Samaeleana Sumums Lumens Avatar Ains Resurrección, Ascensión Capital Matriz de la Gnosis Samaeleana Santa Om Samael Santa Ana de los Cuatro Ríos, Cuenca Atenas del Ecuador de los de los Estados Unidos Patrias de Latinoamericans América Planeta Versalles Solors, Sol Cirio Capital de la Vía Láctea. De este infinitus universo firmamento en que estamos Gnosis 124 soles instruccionales misionales Asistida Primera Cámara Inicial Pública Juniors aquí, Gnosislasrevinu.es.tl Maestro. Bueno, esto es muy distinto, la logía masónica es muy distinta. La logía masónica, pues, no es una religión, no es dijéramos, no tiene un canon de pensamiento fijo, no. Allí van gentes de distintas escuelas, y órdenes, y sectas y todo eso. Parece, más bien, un club. Estudiante. Un club, exactamente, maestro. Tiene usted toda la razón. Maestro. La iniciación masónica es, pues, muy buena, yo no digo que no, es formidable, no. Cuando entra el que entra, pues, recibe la iniciación masónica. Después de tan tremenda iniciación, pues, aguarda algo grandioso, ¿no? Pues una iniciación de esa talla, pues hombre, es como para pensar que lo que se va a recibir van a ser puros granos de oro de pura sabiduría. Y se encuentra uno que después de tan tremenda iniciación, lo único que recibe se encuentra con política local, cosas de esas, con comunismo. Estudiante. Maestro. Total, no saben nada, ignorancia. Estudiante. Yo asistía a ¿cómo llamaban? A las tendidas blancas, o algo así. Maestro. Tú. Estudiante. Con mi papá y con cuando estaba haciendo labor, cuando iba allá a El Salvador. Tenía que esperar a que terminaran todo y después, maestro. La cruda realidad de los hechos es que ellos no saben nada. Y lo digo con toda la franqueza. Yo también soy maestro masón, oficialmente, dijéramos, reconocido, ¿no? Pero en nombre de la verdad, les digo que no volví jamás en esos talleres masónicos. Porque cuando yo llegaba a trabajar se dividían, terminaban divididos en dos bandos, y por último, se acababan las logias, tenían que clausurarlas. Se formaban las grandes borrascas, unos se venían conmigo y otros contra mí, y terminaba eso dividido en dos bandos. Es decir, se ponía hasta peligrosa la cosa. Conclusión, mejor no volver. Punto final y que ahí muera. Pero eso sí, a la maravilla. Es lamentable, pues, que los hermanos masones ya nada sepan. Hasta la G está puesta ahí de la gnosis. En el triángulo ahí está la G de la gnosis, significa gnosis, pero no saben. La iniciación es magnífica, la iniciación del grado de maestro formidable. Lo meten a uno entre el ataúd simbólico, significando que para llegar a ser maestro tiene que morir en sí mismo. Ahí lo tienen entre un ataúd de madera, toda la logía vestida de negro y toda la cosa, y luego lo sacan de ahí y la ceremonia, estudiante. Y lo sacan más vivo todavía. Risas. Maestro. Sí, pero resulta que, muy bueno, simbólico, dice todo. Pero vamos a ver qué es lo que sabe. Nada. ¿Qué se habla en logía? De la política cansona, aburridora, cosas que no tienen ningún valor, no saben nada. No tienen, dijéramos, el conocimiento de las iniciaciones. Saludos. Hay saludos que pertenecen a tradiciones esotéricas, y hay otros que ni ellos mismos los entienden. Yo de masonería me conozco todo eso, y puedo decirles en nombre de la verdad que ya perdieron la tradición esotérica. La verdadera masonería fue la que existió en Egipto, la que existió en Jerusalén. Ahí sí hubo masonería de los grandes misterios. Estudiante. Ayer estaba leyendo un libro del antiguo Egipto. Fueron 3000 años, maestro. Fue bastante, todas las dinastías de los faraones. Estudiante. 3000 años, maestro. Más de 3000 años. Estudiante. Maestro. En el viejo Egipto, existió una tremenda sabiduría neptuniano-amentino que venía del continente de la Atlántida. Yo tuve cuerpo en Egipto, cuerpo que conservo todavía. Si a mí se me dijera, tú moriste en Egipto, diría, nací en Egipto, no morí en Egipto y conservo mi cuerpo físico todavía. De manera que conozco perfectamente todos los grandes misterios egipcios.
Cuando yo llegué a Egipto, pues, cuando fui tomar el cuerpo allá, pues todavía venía de capa caída un cierto día, de esos tantos, y estando todavía joven volver al camino, tuve que hacer un viaje por allá por un desierto. Llegué a una calle de esfinges, por cierto que yo hablaba de la calle esa de esfinges y hace poco la descubrieron. Esfinges blancas y negras así, que formaban una calle. En la parte alta había una subida así, de arena, un montículo de arena, allí había unas tribus nómadas. Pasé por delante de esas tribus. Atravesé la calle de las esfinges milenarias y llegué ante la pirámide de Kefren. A la sombra de la pirámide me arreglé una sandalia. Y me recuerdo hasta eso, la correa un poco rota, la arreglé como pude ante la gran puerta y encontré un guardián armado de espada flamígera con su mandil, esa sí era la masonería esotérica, mandil masónico. Me dice, ¿qué quieres? Soy Shus, el suplicante genuflexo que vengo ciego en busca de la luz. ¿Qué deseas? ¿Qué más quieres? Luz. Entonces me agarró así, de un brazo, e hizo girar una puerta enorme, se piedra que resonó con la nota do, y así, bruscamente me tiró allá adentro, hacia adentro. Al entrar, me encontré con un cuadro ahí de losas blancas y negras. Entonces, ya adentro me sometieron a prueba. La prueba del hermano terrible como hoy se pasa en masonería es simbólica. Era más terrible la prueba del hermano terrible allá en Egipto, porque le invocaban a uno. Muchas veces se cree encontrar una dicha en algún hogar que forma, y no es feliz tampoco en ese hogar. Sufre, llora y es infeliz. O nace o muere y tiene que sufrir, y tal dicha no tiene, y no la halla. Incapaz ante la ley del destino, indefensos como estamos. Ineptos para poder hacer algo que nos haga dichosos. Reconocer todo eso. En esas circunstancias, me parece que lo mejor es trabajar para morir, eso es lo básico, para dejar de existir, para destruir eso, esa miseria que cargamos dentro. En alquimia se dice, destruir el mercurio seco, eliminar mercurio seco. En cuanto a grados, iniciaciones, esas son cosas del espíritu. Son cosas íntimas que el ser va pasando, que el ser va viviendo, que el ser. Así que no debemos codiciar iniciaciones, grados. Lo que es básico para nosotros es eliminar la miseria interior que cargamos, eso sí es fundamental. Si procedemos así, incuestionablemente, vendrán las distintas revaluaciones del ser, y eso es lo que cuenta. Así pues, las distintas revaluaciones del ser solamente se logran a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Lo que nos interesa es, precisamente, morir para ser. Son bellas las revaluaciones del ser. Mas no se podrían lograr sino muriendo en sí mismos, aquí y ahora. A medida que vamos nosotros eliminando la miseria interior que cargamos, nuestro ser va pasando por distintas revaluaciones, y eso es fundamental. No importa qué nombre le den a esas revaluaciones, que las llamen grados, que las llamen iniciaciones, eso no interesa. Solamente nos interesa saber que las revaluaciones del ser son posibles, cuando uno, de verdad, se dedica a eliminar la miseria interior que carga. Así, sí es posible lograr revaluaciones verdaderas del ser. Obviamente, si se quiere cambiar, tiene uno que volverse, de verdad, un observador competente, aprender a observarse a sí mismo. Porque si uno no se observa a sí mismo, cualquier posibilidad de cambio se hace imposible. Pero si uno se observa a sí mismo, de momento en momento, va descubriendo, naturalmente, sus propios errores. Es decir, se va autodescubriendo. Y en cada autodescubrimiento existe autorrevelación. Así pues, lograr uno el autodescubrimiento es básico para la autorrevelación. Cuando uno se divide entre observador y observado, entre una parte que observa y otra parte que es observada, va bien, descubre cualquier error en un momento dado. Tengamos una situación, dijéramos, de lujuria. Si ha venido tal excitación, es suficiente como para que uno se observe a sí mismo y se dé cuenta de que posee el yo de la lujuria. En cuanto a la forma como ese yo se procesa en uno, es cuestión de observación. ¿Cómo se manifiesta en el intelecto? ¿En qué forma se manifiesta un yo de lujuria en el corazón? ¿Cuál es su modo de expresión a través de los centros motor, instintivo y sexual? Hay que conocerle todos sus modos, todos sus manejos. Una vez conocidos, pues debe ser enjuiciado matemáticamente. Mucho más tarde, procederá uno a la eliminación. Para ello tiene que apelar a un poder superior a la mente, como yo les decía a ustedes en pasadas pláticas. Ese poder existe afortunadamente en nuestra anatomía oculta. Ese poder está relacionado con el azoguén bruto. Ese azoguén bruto de la alquimia es el esperma sagrado, es dijéramos la asignatura astral del esperma, es el mercurio de la filosofía secreta, Stella Maris. Stella Maris, o sea la madre divina Kundalini, como signatura astral del esperma, o para ser más claros, como signatura astral del mercurio, posee ese poder foático, flamígero, mediante el cual puede extinguir, desintegrar, reducir a cenizas al yo de la lujuria y a cualquier yo que se necesite. Así pues que lo que importa es saber orar a Devi Kundalini, después de los consabidos trabajos de autoobservación y análisis reflexivo. Durante la oración, los tres centros, el intelectual, el emocional y el motor, deben estar unificados y concentrados en uno solo, a fin de que la oración tenga verdadero poder.
Extracto de una conferencia de la batalla de la magia de las runas. Capítulo 34. Runa Kaum. Ha mucho tiempo, en la noche profunda de los siglos, allá en el continente Mu Lemuria, conocí a Yahvé, aquel ángel caído del cual habla Saturnino de Antioquia. Ciertamente Yahvé era un venerable maestro de la Blanca Hermandad, un ángel glorioso de precedentes Mahambantaras. Le conocí, le vi, fue sacerdote y guerrero entre las gentes de la Lemuria. Todos le amaban, adoraban y veneraban. Los hierofantes de la raza purpúrea le concedieron el alto honor de usar coraza, cimera, casco, escudo y espada de oro puro. Resplandecía aquel sacerdote guerrero como llama de oro bajo la selva espesa del sol. En su simbólico escudo Vulcano había grabado muchas profecías y terribles advertencias. Guay. Este hombre cometió el error de traicionar los misterios de Vulcano. Los lucíferes de aquella edad que flotaban en la atmósfera del viejo continente Mu, le enseñaron tantrismo negro, maituna con eyaculación del Enseninis. Lo más grave fue que este hombre tan amado y venerado por todo el mundo, se dejó convencer y practicó ese tipo pernicioso de magia sexual con distintas mujeres. Entonces, es claro, descendió por el canal medular la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes y se proyectó hacia abajo desde el coxis, formando y desarrollando en el cuerpo astral de Yahvé, el abominable órgano cundartiguador. Así cayó aquel ángel, se convirtió a través de todas las edades en un demonio terriblemente perverso. En los mundos superiores hemos encontrado muchas veces a la esposa sacerdotisa de Yahvé, es un ángel inefable. Inútiles fueron los esfuerzos de ese hombre por convencer a su esposa, ella jamás aceptó el tantrismo negro de los tenebrosos y prefirió el divorcio antes que meterse por el camino negro. Yahvé es aquel demonio que tentó a Jesús el Cristo y que tentándole en el desierto durante el ayuno le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. No solo de pan vive el hombre sino de toda palabra de Dios, respondió Jesús. Cuentan las sagradas escrituras que Yahvé llevó entonces a Jesús el gran Tabir, a un alto monte y que tentándole le decía, Itababo, todos estos reinos del mundo te los daré si te arrodillas y me adoras. El gran maestro respondió, Satán, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y por último dicen que Yahvé llevó a Jesús a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús, le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando Yahvé hubo acabado toda tentación se apartó de él por un tiempo. Si queremos comprender a fondo todos los misterios de la runa Kaum, debemos hablar ahora sobre tantrismo blanco. Me vienen en estos instantes a la memoria aquellos tiempos del antiguo Egipto. Durante la dinastía del faraón Kefren, en el país asoleado de Ken fui un iniciado egipcio. Una tarde cualquiera y llena de sol, caminando por entre las arenas del desierto, atravesé una calle de esfinges milenarias y me llegué a las puertas de una pirámide. El guardián del templo, un hombre de rostro hierático y terrible, estaba en el umbral. En su diestra empuñaba amenazante la espada flamígera. ¿Qué deseas? Soy Sus, el suplicante o genuflexo, que vengo en busca de la luz. ¿Qué quieres? Respondí nuevamente, luz. ¿Qué necesitas? Luz, volví a responder. Jamás he podido olvidar aquel instante en que giró la pesada puerta de piedra sobre sus goznes, produciendo ese sonido característico del Egipto faraónico, ese do profundo. El guardián me tomó por la mano bruscamente metiéndome en el templo. Se me despojó de la túnica y de todo objeto metálico, y se me sometió a terribles y espantosas pruebas. En la prueba del fuego tuve que mantener un pleno control de mí mismo. Fue terrible caminar entre vigas de acero encendidas al rojo vivo. En la prueba de agua estuve a punto de ser devorado por los cocodrilos del pozo profundo. En la prueba de aire pendiendo de una argolla sobre el fondo del abismo, resistí con heroísmo los huracanados vientos. En la prueba de tierra creí morir entre dos moles que amenazaban triturarme. Ya había pasado por todas estas pruebas iniciáticas en los antiguos tiempos, pero tenía que recapitular para retornar al camino recto, del cual me había apartado. Se me vistió con la túnica de lino blanco y se me puso la cruz Tau sobre el pecho colgada al cuello. Ingresé como cualquier neófito a pesar de ser un bodhisattva, tuve que pasar por rigurosos estudios y disciplinas esotéricas, y cuando llegué a la 9ª puerta se me enseñaron los grandes misterios del sexo. Aún recuerdo aquellos instantes en que mi gurú, después de profundas explicaciones, mirándome fijamente me dijo con voz solemne, descúbrete el chechere, falo. Entonces de labio a oído me comunicó el secreto indecible del gran arcano, conexión sexual del lingam yoni sin eyaculación de Enseminis. Después trajo una vestal revestida con túnica amarilla y llena toda de extraordinaria belleza. De acuerdo con las instrucciones de mi maestro realicé con ella el trabajo, practiqué el maituna, tantrismo blanco. Esta práctica es maravillosa, dije, y bajé a la 9ª esfera, así realicé la gran obra. Objetivo, fabricar los cuerpos solares y despertar y desarrollar el fuego serpentino de la anatomía oculta. Por aquella época existían prostitutas sagradas dentro de los templos, vestales especiales. Con ellas trabajaban los iniciados célibes.
Hoy en día tales mujeres metidas en los lumisiales, no convendrían, escandalizarían. Por eso es que ahora el Maituna, la sexo yoga solo se puede practicar y debe practicar entre esposo y esposa en hogares legítimamente constituidos. En el antiguo Egipto de los faraones aquellos que violaban sus juramentos y divulgaban el gran arcano, eran condenados a pena de muerte. Se les cortaba la cabeza, se les arrancaba el corazón, se incineraban sus cuerpos y por último sus cenizas, eran arrojadas a los cuatro vientos. La misteriosa runa K representa con entera exactitud a la mujer sacerdotisa y también a la espada flamígera. La runa Kaun con su cabalístico 6, vibra con suma intensidad dentro de la esfera de Venus, el planeta del amor. Hombres y mujeres del mundo, sabed que solo con el Maituna es posible poner en actividad ese fuego serpentino anular en el cuerpo de las Z. Necesitamos con urgencia inmediata aprender a manipular sabiamente el principio femenino eterno de las fuerzas solares. Recordar el águila con cabeza de mujer, la dama sol, el fundamento diamantino de la gran obra del Padre. Primero debemos transmutar el plomo en oro y más tarde necesitamos fabricar diamantes de la mejor calidad. Capítulo 42. Allá en la noche profunda de los siglos, en el viejo Egipto de los faraones, el gran Kabir Jesús, practicando el Maituna con la vestal de una pirámide cantaba los mantra Minri, Enre, Onro, Unra, Anra, haciendo resonar cada letra en forma alargada, profunda. Es obvio que cada uno de estos mantram se divide en dos sílabas esotéricas para su pronunciación. Necesitamos ser tragados por la serpiente, es urgente convertirnos en llamas vivas, es indispensable lograr el nacimiento segundo para entrar al reino. Capítulo 18. La piedra de Cristo, la roca espiritual que seguía a Israel, escrito está que se convirtió en Júpiter lápiz devorado por su padre Saturno bajo la forma de un pedernal. Si no hubieran existido gigantes que moviesen rocas tan colosales, jamás hubieran tenido realidad, un Stonehenge, un Karnak, Bretaña, y otras semejantes construcciones ciclópeas. Si en los tiempos idos no hubiera existido sobre la faz de la tierra la verdadera y legítima ciencia mágica, jamás hubiera habido tantos testimonios de piedras, oraculares y parlantes. En un poema atribuido a Orfeo, estas piedras son divididas en opites y siderites, la piedra serpiente y la piedra estrella. La opites es áspera, dura, pesada, negra, y tiene el don del habla. Cuando uno va a tirarla, produce un sonido semejante al grito de un niño. Por medio de esta piedra fue como Heleno predijo la ruina de Troya, su querida patria. Antiquísimos documentos sagrados afirman que Eusebio jamás en la vida se separaba de sus opites y que recibía oráculos de ellas, proferidos por una vocecita que se parecía a un tenue silbido, el mismo que escuchó Elías su Elijah después del terremoto en la boca de la cueva. La famosa piedra de Westminster era llamada Riafail, la piedra parlante, y solo elevaba su voz para nombrar al rey que debía ser elegido. Esa piedra tenía una inscripción borrada ahora por el polvo de los siglos que decía: Nifayaz fatum, escoticuocum que locatum invenient lapidem, regnase tenen turibidem. Suidas habla de un hombre que podía distinguir de una ojeada las piedras inanimadas de las que estaban dotadas de movimiento. Plinio menciona piedras que se apartaban cuando una mano se aproximaba a ellas. Las piedras monstruosas de Stonehenge eran llamadas antiguamente Chiorgauro, el baile de los gigantes. Varios autores muy eruditos hablando sobre las ruinas de Stonehenge, Karnak y West Adley, dan informes maravillosos sobre este asunto tan especial. En esas regiones se encuentran inmensos monolitos, pesando algunos sobre 500.000 kilogramos. Fueron los gigantes de los antiguos tiempos quienes pudieron un día levantar esas moles, colocarlas en forma simétrica perfecta, y asentarlas con tal maravilloso equilibrio que parece que apenas tocan el suelo, y que aun cuando el contacto más ligero de un dedo las pone en movimiento, resistirían, sin embargo, la fuerza de 20 hombres que intentasen desplazarlas. Fueron gigantes los que transportaron las piedras para la construcción de las pirámides de Egipto. La piedra oscilante fue un medio de adivinación, usado por los gigantes, pero ¿por qué oscilan? Las más enormes de ellas son, evidentemente, reliquias de los atlantes. Las más pequeñas, son las rocas de Brimam, con piedras giratorias en su cúspide, son copias de los litoi más antiguos. De Tarot y Kabbalah capítulo Exif Arcano no. 2. El 2 es negativo. En los antiguos tiempos en los templos había un sacerdote y una sacerdotisa. En la masonería primitiva había un maestro y una maestra. El conde Cagliostro intentó fundar la masonería egipcia en Inglaterra, pero tuvo muchos enemigos y estableció 2 tronos. Giovanni Papini conoció al conde Cagliostro en un barco, se hicieron amigos y le dijo quién era, quiso evitar la Segunda Guerra Mundial y como no le hicieron caso se fue nuevamente al Tíbet, diciendo que regresaría 60 años más tarde. La masonería egipcia fue grandiosa. En los antiguos tiempos cuando existían los hermafroditas sagrados, el 1 y el 2 estaban fusionados. En la época polar cuando la primera raza protoplasmática, la humanidad era andrógina, entonces la reproducción sexual se verificaba en determinadas épocas del año. Se dividía en 2. Ese 2 era el hijo. En aquella época cuando nacía alguien, se verificaba un ritual, los seres humanos se podían alargar o empequeñecer al tamaño del átomo.
Cuando un maestro quería hablar en forma dulce ponía el principio femenino a flote. Cuando quería demostrar su rigidez, afloraba el principio masculino, así son los Elohim. Cuenta la tradición latina que Eneas se presentó en el santuario de Apolo, Eneida libro cuarto, y se entrevistó con la pitonisa, quien le profetizó lo que le aguardaba. Eneas solicitó ver a su padre muerto, solicitaba la entrada al infierno. La terrible Sibila, custodia de los bosques de Hécate Proserpina, tercer aspecto de la Madre Divina, los bosques del Averno, le contesta: fácil es la bajada al Averno, pero restituirse a la tierra es lo difícil, pocos pudieron lograrlo. Le pidió conseguir un ramo cuyas hojas y tallos son de oro, consagrado a Proserpina, la Madre Divina en su aspecto infernal. Eneas sacrificó unas ovejas negras, luego vio 2 palomas que volaban, reconoció en ellas el héroe las aves de su Madre Divina, símbolo del Espíritu Santo, dicho mensaje lo interpretó inteligentemente, las aves le condujeron al bosque de Proserpina hasta la rama que le permitirá la entrada al infierno. Eneas sacrificó 4 vacas negras y la Sibila le condujo por el Averno hasta donde estaba su difunto padre. Samael Auno Eor Kalki Buda Maitreya, el gran maestro masón. Fiat Lux Oms Masonería Gnóstica Samaeleana Ain Samael Auno Eor Kalki Buda Maitreya, el gran maestro masón, fundador de la masonería gnóstica conscientiva autorrealizativa, práctica actualizada con las enseñanzas de esta nueva era acuariana, activa para este y los futuros siglos y millenniums. Nuevo supraorden conscientivo, libertad mundial. Fiat Lux Oms Unit Patria Las Revivu. Supra Propoliética Acuariana, capital matriz. Fiat Lux Oms. Casa Cultura. Levon. Ureret, con los reales misterios de la energía universal y sus desdoblares energéticos, fuerza protónica, electrónica y neutrónica o utilipse. Odnas y sus desdoblares energéticos virginales y del divino Daimon, Christus. Lucifer de Dios, nuestro Nas Lucifer de Soy, el bendito Señor San Misterio, Christus Satanás de Dios y Sam. Gnosis Samaeleana. Liberty Instituto Universitario Mundial Superior Profesional Máster Instructivo Práctico de Propoliética Conscientiva. Asistir a primera cámara inicial pública Juniors aquí. Gnosis Las Revinu.es.tl. Unicpatria.es.tl.